evaluación de las estructuras socioeconómicas en los distintos países de América Latina. Entonces, este informe del Banco Mundial destaca que ha sido este continente o esta región, después de haber realizado un relevamiento en 75 países, que se han incorporado unas 70 millones de personas a nivel medio de ingresos. Es decir, como promedio, se está hablando de que hay un 50% más de ciudadanos de clase media que la que había hace más o menos 10 años. El informe, que estipula también cuáles son las características para ser considerado una persona o una familia de clase media, destaca que la Argentina ha sido el país de la región con un mayor crecimiento. Y da números concretos diciendo que de 9.300.000 argentinos de clase media se ha pasado del 2003 al 2010-2011 a una cifra cercana a los 18 millones, prácticamente el doble. Claro, esto seguramente está basado en lo que han sido las transformaciones económicas, el viento de cola, dirá alguno, pero las decisiones que también se tomaron en sentido de revitalizar la economía, proteger la industria nacional, estatizar o recuperar el manejo de las AFJP, generar una inyección al consumo a partir, por ejemplo, de un tratamiento diferente con la deuda externa, la negociación con una quita histórica que hizo en su momento Néstor Kirchner cuando Roberto Labaña era el ministro de Economía, la recuperación del patrimonio nacional en algunas empresas que estaban a la deriva, la determinación de otorgar la asignación universal por hijo como elemento de poder acceder mayor gente a determinadas situaciones, el incremento del consumo, toda una serie de cuestiones que evidentemente, y más allá de algunas otras que son en algunos casos efectos no deseados y en otras situaciones de malversación de oportunidades, muestran que la Argentina es distinta ahora, en el 2012, de lo que era en el 2003, después de la crisis tremenda política, institucional y económica del 2001. Claro, esto para muchos es insuficiente, desde ya hay mucho más para hacer. Hay, por supuesto, gente que está en la indigencia, menos de la que había hace 10 años, gente que está debajo de la línea de pobreza, menos de la que había hace 10 años, y probablemente muchos, todos creo, los bien intencionados, aspiremos a que estos números sigan mejorando. Claro, desde la oposición algunos dicen, bueno, pero acá los números que aporta el INDEC, la no industrial y demás, supongamos que en vez de 9.300.000, en vez de pasar a 18 millones, como dice el Banco Mundial, que dicho sea de paso, no es un club de amigos de la Argentina el Banco Mundial, esto lo sabemos bien claro, como ningún organismo internacional. Pasó en vez de 18 a 16, o a 17, o a 14, es decir, hay 5 o 6 millones más de argentinos de clase media. Esto es innegable. Esto sin perjuicio del caso Skanska, de la bolsa de Felisa Micheli, de Chicone, de la tilinguería de Burú, del arrebato del impresentable de la Roque con el narcosocialismo, del negociado que se quiso hacer con el Tren Bala y finalmente no se hizo nada, de la malversación de algunas situaciones que están ahí a la vista, que están siendo investigadas, que tienen responsable, de Jaime y su enriquecimiento, de Joclende y los planes de vivienda para las madres. Más allá de todo eso, estos son datos incontrastables. Estos son datos que están absolutamente incorporados a la vida cotidiana, como por ejemplo el programa de vacunas de la Argentina, que es superior al de cualquiera de América Latina y alcanza los niveles de Europa a costo cero para vacunas fundamentales. Sin ir más lejos, la del papiloma, la del cáncer de cuello de útero, que tuvo que ser, además de una lucha científica, una lucha contra costumbres atávicas, porque pensaban muchos sectores reaccionarios que esto era el vale que va, el viva la pepa, para que las chicas tengan sexo desde temprana edad. Es decir, hay que vencer todos esos prejuicios. El Programa Nacional de Odontología, que hace que los chicos le revisen los dientes sin tener que pagar, vaya a sacarse una muela o a hacerse un tratamiento de conducto a Chile nomás. Aquí al ladito, ni hablar a Paraguay o a Perú, que vienen a la Argentina, que vienen a los hospitales públicos de la ciudad de Rosario a hacerse cirugías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a la hora de organizar cacerolazo, protestas, marchas, quejas, está muy bien que pidamos la calidad institucional, que mejoremos las prácticas democráticas, que adecentemos la clase política, pero no perdamos de vista algunas de estas cosas. Veamos dónde arrancamos y a dónde estamos. Esa es la manera en que se proyecta y se hace una determinación política acerca de cómo vamos, hacia dónde vamos. Digo porque si uno ve una foto, ve la estática nada más de Moreno poniendo la pistola arriba de la mesa cuando discute con los empresarios, o ve el cepo, el corralito, los dólares y toda esa historia, y deja de lado todo esto que acabo de enumerar y que me parece fundamental, estamos cerrando el vizcachazo. ¿Sabe por qué? Porque lo que habría que hacer es construir algo mejor,
algo superior, algo que garantice el plan de vacunas del que hablábamos, el trabajo como corresponde, legítimo. Por ejemplo, la queja del trabajo en negro. Habíamos visto una nota ayer, el 20% de los que trabajan en los shopping están en negro. Pensemos en el 2003, pensemos en el 2002, 2004. Había gente que hacía lo que podía para trabajar, no en negro ultratumba, porque no había trabajo, porque no había posibilidad de remuneración. Es muy bueno estar reclamando ahora porque se trabaje como corresponde, por terminar con la pauperización o la precarización laboral. Es fenómeno, eso es calidad institucional. Lo mismo pasa salvando las distancias en esta ciudad. Aquí en Rosario, donde tenemos dificultades con el transporte, donde tenemos preocupaciones por la inseguridad, donde hay algunos déficits en los barrios, sobre todo en la zona sur, en la zona oeste, donde no hay cloacas, donde todavía no están terminadas algunas obras, hay un estándar de bienestar que se ve en la salud pública ejemplar desde hace 20 años. Si uno tiene la desgracia de que le pase algo a uno o a un familiar, pida que lo lleven al Clemente Álvarez, no tenga la más mínima duda. Mejor que en cualquier sanatorio privado, no tenga la más mínima duda. Lo mismo la maternidad Martín, niveles de excelencia científico y médico, como que la mayoría de los médicos laburan en los hospitales, en los sanatorios privados, donde nacen los chiquitos, hijos nuestros o de clase media, son los mismos médicos, los mismos profesionales, la misma tecnología, la misma capacitación. Entonces, cuando alguna cosa no funciona bien, y uno está de 0 a 8 en 8 puntos, de 0 a 10 en 8 puntos, y empezamos a bajar y estamos en 7 o en 6, empezamos a quejarnos y a reclamar, y está bien. Lo mismo con el transporte de pasajeros, donde la municipalidad tuvo que hacerse cargo de la deserción de los empresarios. Lo mismo con otras áreas en donde evidentemente como cultura estamos acostumbrados a un piso que para muchos sería techo. Sin ir más lejos, la ciudad de Santa Fe, al lado de Rosario, era una ciudad apagada, gris, opaca. Tiene ahora 2 centros culturales extraordinarios, el Molino y la fábrica o los talleres de trenes. Eso le cambió la vida a los santafesinos en la ciudad. Lo mismo que los 8 hospitales que están en funcionamiento. No se trata aquí de hacer una exégesis de lo que se ha hecho. Lo que estamos marcando es que hay un piso del cual es muy difícil bajar o aceptar bajar. Pero pensemos también, a la hora del reclamo, de la idea de criticar y sin proponer, ¿dónde estábamos? ¿De dónde arrancábamos? ¿De dónde partimos? Digo esto, insisto, sin perjuicio de seguir reclamando, porque no haya más joda, porque no haya más cosas espurias, porque no haya más pretensiones hegemónicas, porque no haya más violencia institucional, de hacer lo que uno quiere o lo que se le canta porque cree que tiene la suma del poder. Nadie quiere eso. Lo que tampoco hay que perder de vista es todo lo que se ha construido, tanto en la provincia, en la ciudad, a nivel nacional o en otros territorios, en esta década, en donde ahora tiene que venir el Banco Mundial para decirnos que evidentemente no todo estuvo tan mal, ni todo era un desastre, ni mucho menos para aquellos que también haciendo una suerte de ejercicio de introspección, deberían, no digo hacer un mea culpa, pero mirar, ¿no? El auto que tenían hace 3 o 4, 5 o 10 años, la casa que tenían, la fábrica, el laburo, la empresa, el estudio, y uno dirá, bueno, pero yo me lo pelé, Sí, en otra época también se lo pelaba, laburaba y no alcanzaba. Entonces, seamos realistas, pongamos las cosas en su justo punto, pretendamos mejores cosas, calidad institucional, mejoras en las perspectivas, una vida mejor para todos, pero no tiremos para el costado todo, no es tabla rasa, no es borrón y cuenta nueva, ¿no? Es saber de dónde venimos y a dónde estamos, para entender cuando lleguemos a dónde vamos. Pausa, voy a...